Bueno, mirá, creo que ya lo he comentado muchas veces en diferentes medios, Ujú. pero bueno, los datos que vos decís son ciertos y esta meseta que no es meseta, es un altiplano de casos, Ajá. va a continuar y más con digamos, con todo el tema de las elecciones que pasó hace pocos días, así que en los próximos 7, 10 días seguramente va a haber un aumento de esto. Ujú. Y por supuesto, bueno, ya lo dicen los médicos que están en terapia y en los lugares de atención clave. Ujú. Así que eso no ha cambiado, digamos. Sí, yo Ujú. creo que no hay que estar pendiente en lo diario, digamos, Ujú. 240, 310, qué sé yo, 259. Esto, una vez que la epidemia, digamos, alcanza este altiplano, Sí. tarda de 4 a 6 semanas desde su inicio, o sea que tenemos para rato. Ajá. Y más la situación que tuvimos, que repito, en las elecciones, seguramente va a aumentar. No lo digo esto de la forma de pronóstico Ujú. ni de nada, sino que la literatura misma lo dice. O sea, hay Claro. estudios hechos en Italia, publicaciones en Journal de Epidemiología, donde habla que crece un 27% los casos positivos, un 15% también de pacientes que se internan, un 7% que pasa terapia, o sea que esto es lo esperado. Ujú. Claro, la diferencia es que el año pasado, tal vez con estos números, recordará usted que allá por el mes de septiembre alcanzaba el pico de la pandemia con 357 casos y estábamos rodeados de medidas restrictivas, ¿no? Y hoy, con estos casos, casi la misma cantidad, acontece todo lo contrario respecto a restricciones, sino que por el contrario también hay apertura para el movimiento turístico en la temporada invernal, ¿no? Esto puede generar también tal vez algún otro cambio de situación. Sí, claro, no, por supuesto que todos estos movimientos que se van a producir van a sumar casos, Ujú. lamentablemente, sí. Y con respecto a comparar el año pasado y todo es muy relativo, porque si tenemos 500, 600, 700 test que se hacen, solamente la punta del iceberg, digamos, que se ve. Y Claro. con respecto a comparar con el año pasado también, todo depende de cuántas muestras se hacían en ese momento, Mm. comparadas con la de ahora, o sea que son datos muy irregulares para seguir, digamos, con precisión. Claro que Ujú. sí. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Claudia Palacios lo Buen saluda. día, Claudio, sí. En el marco de todo esto, también por allí la gente nos consulta estas nuevas cepas como la Delta, a la que, bueno, tanto temor se tiene de que comience a propagarse en nuestro territorio, u otras que ya están circulando. La sintomatología varía mucho. Hay quienes dicen, bueno, mira, con la Delta incluso no hace fiebre o el test te puede dar un falso negativo y demás. Todas estas cuestiones son inquietudes que tiene la población. Queríamos charlarla a ver cuánto de real, de concreto, qué dicen los estudios, qué es lo que se va conociendo de esto, doctor. Claro, sí, mira, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros estamos repitiendo la historia del hemisferio norte, punto. O Ujú. sea, ese es el contexto en el cual vamos asimilando conocimiento. Segundo, la circulación de las cepas actuales en el Uruguay, ya sabemos que está la británica, la de Manaus y la andina. Esas Ujú. son las que existen en el NOA. Sí. Todavía no hay circulación en argentos, como dicen la cepa, digamos, de Delta, ¿sí? Ujú. Pero sí hay 2 casos más posibles, aparte de esos 3, en Buenos Aires. Esto seguramente va a ocurrir como pasó con la cepa británica en el hemisferio norte, que terminó dominando, siendo prevalente. Entonces acá y en el resto del mundo es lo que se ve, no tampoco por profecía, sino por el aumento y la duplicación y triplicación de casos de esta cepa, ¿sí? Ujú. Con respecto a la clínica que vos manifestás, sí es verdad, se está viendo menos pacientes que presenten el dato de la falta de olfato y la falta del gusto, etcétera, ¿sí? Este, pero si uno tiene que hablar con qué es lo que ha cambiado sustancialmente con respecto a las clínicas, Ujú. son datos muy sutiles. Por ejemplo, en Inglaterra ya sobre miles de casos que han visto ya de casos de Delta, y más ahora, como saben, que está todo de nuevo casi en llamas, Ujú. se ve, digamos, que sí, el olfato y la falta de gusto, digamos, no está, pero sí está el dolor de cabeza, la fiebre sí está,
según los británicos, que es los que más han visto y lo que más se publica, sí está. Y el resto son cuadros así casi como banales, y eso lo traicionero, digamos, rinitis o resfríos de los que supimos tener. Entonces eso se subestima la situación. Claro. Por ahí el hecho de faltar el olfato y el gusto era un dato muy específico. Entonces la gente estaba pendiente de eso, pero con estas cepas parece ser que eso es con respecto a la clínica. Con respecto a las complicaciones, la cepa delta, que es la que preocupa, obviamente que se ha demostrado ya en países con mucha pobreza y mucha población, como ser en la India, donde hay desnutrición, donde hay, etcétera, gran problemas sanitarios, obviamente que la mortalidad por esta cepa es mayor. Pero en los países del hemisferio norte es causa de mayor internación, pero potencialmente de mayor letalidad, ¿sí? Es algo parecido a lo que pasó también en Manaus. Acuérdense, en Manaus era una ciudad bastante pobre, muy populosa, etcétera. Entonces la cepa de Manaus hizo estragos también. Claro. Siempre hay que ver el contexto, dónde se produce la enfermedad y cuál es el nivel de desarrollo que tiene cada región o país. Claro. Doctor, le pregunto, lo consulto por último para liberarlo, el tema vacunas, ¿no? Bueno, va avanzando, tal vez con un ritmo demasiado lento al que se quisiera, pero ahora se habla de una combinación de vacunas, de combinar la primera dosis de Sputnik con algunas otras alternativas. ¿Qué se sabe al respecto? Mira, esto ya hace ya meses que se sabe, y hay publicado, por ejemplo, en España, en Inglaterra, etcétera, ensayos sobre todo de las cepas, de las vacunas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, etcétera. Sí, eso es un recurso que vamos a tener que echar mano también nosotros, no somos los únicos, ¿sí? Claro. Porque sabemos que no hay disposición. Ahora, la efectividad, sí, para esta cepa delta, tiene que ser con doble dosis, digamos, ¿sí? Y ahí se consiguen valores de protección del 80%. Para las otras cepas, ya con una dosis ya tenemos casi una disminución de la mortalidad del 90 y 94%. Claro. O sea, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que hay que vacunarse ya con una dosis y pronto con las dos dosis, y con las dosis que se vayan ensayando y vayan surgiendo evidencias también en nuestro país.